Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que el Señor nos regala para así compartir una vez más en esta transmisión de su programa La Biblia en tu hogar con su hermano y amigo Domingo Rodríguez Pastor. Hoy estaremos tratando el tema de actualidad sobre el origen de la Navidad, aprovechando esta ocasión en la que debemos conocer un poco sobre el origen de la Navidad. Y vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Isaías, en su capítulo 9, verso 6. Y nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus palabras que nos permiten entender el mensaje el cual hoy nosotros estamos replicando. Te ruego que cada uno de los que puedan escuchar esta transmisión sean edificados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, una vez más Dios nos permite la oportunidad para así compartir este momento tan bonito que es hablar sobre la palabra de Dios. En el caso de la Navidad, conociendo la historia, sabemos que fue una anexión que se hizo a este término. Si hablamos de Navidad, vamos a encontrar su significado, que es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoraron o conmemoran, o sea, hablando de la tradición católica, el cristianismo católico, se conmemora cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Entonces, en esta fiesta se guardan muchas similitudes con las Saturnales. Vamos a introducir un poquito de historia con las Saturnales, que eran las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y 23 de diciembre. ¿Cuáles son las estaciones del año cuando empiezan y cuando terminan? ¿Cuáles son las estaciones? Bueno, la primavera, en lo que es el calendario romano que nosotros conocemos, la primavera inicia el 21 de marzo y finaliza el 20 de junio. El verano inicia el 21 de junio y finaliza del 21 al 23 de septiembre. Pero bien, estas son partes que no son quizá tan relevantes, pero para el tema a tratar sí queremos hacer conjetura. El otoño inicia entre el 21 y el 23 de septiembre y finaliza
el 20 de septiembre, más de diciembre, y el invierno inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo. Así se menciona sobre las estaciones, pero quiero que más adelante me sigan y vean las conjeturas. Aquí encontramos que el nacimiento de Jesús es el anuncio profético que encontramos en Isaías 9:6, como leíamos, y su cumplimiento, hablando que Isaías es la profecía. El libro de Mateo 1:18 es el cumplimiento de esa profecía, que es el versículo que leímos. Ahora leemos a Mateo y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El verso 21 me relata: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, mire, el por qué se le llama Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamará Jesús. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, estamos aquí viendo el contraste entre lo que es la profecía en los tiempos de Isaías y el cumplimiento en los tiempos de Jesús. Vamos a mirar un poquito de historia sobre el origen de la Navidad. La Navidad fue establecida el 25 de diciembre. Eso, todos conocemos esa tradición que fue establecida para esta fecha, un día como hoy. Un día que se considera debería considerarse de solemnidad, en el caso de la Iglesia Católica, en el año 350 bajo la dirección del Papa Julio. Es aquí donde se establece bajo la dirección del Papa Julio en el 350. Eso es después de Cristo, cuando se establece lo que es la celebración del día de la Navidad como nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Cosas que nosotros no estamos de acuerdo con esa fecha. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús. De allí que la celebración de la Navidad en principio no forma parte de las tradiciones cristianas. Sí forma de parte de las tradiciones católicas, pero no de las tradiciones como tal evangélica cristiana. Encontramos que Elizabeth se recluyó por 5 meses y entonces el ángel Gabriel anuncia a María tanto la condición de Elizabeth así como la de María. Daría a luz un hijo que se llamaría Jesús. María
fue deprisa a visitar a Elizabeth, quien se encontraba en ese momento en la primera semana de su 6º mes de embarazo. En la 4ª semana de diciembre del año 3º antes de Cristo, si Jesús nació 280 días después, esto sitúa su nacimiento, su posible nacimiento, bueno, excúsenme. Entonces esto sitúa el nacimiento de Jesús posiblemente en el 29 de septiembre antes de Cristo. 29 de septiembre, por lo menos 2 años antes de Cristo. Así que esa es la fecha que nosotros tenemos, que hemos podido llegar a ciertas conclusiones que tampoco quizás sean exactas, pero son las más próximas debido a lo que estuvimos dando sobre las estaciones, que era un tiempo que no era de invierno, no era invierno, no era una temporada de muy fría, porque recuerde que Jesús nació en un pesebre. Hablar de un pesebre, hablamos de un mesón, un lugar donde por asunto de que había poco espacio, más adelante estaremos detallando, no había lugar para María y José. Entonces ellos tuvieron que acomodarse en un lugar fuera donde los animales en tiempo de frío eran resguardados. Eso significa que no había animales, o sea, no era tiempo de frío. Pero bien, la razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha de festejo al nacimiento de Jesucristo responde a la necesidad de la iglesia surtir la fiesta, o más bien sustituir la fiesta de las Saturnales, o Saturnalia, como se quiera decir, que era una tradición romana que coincidía con el solsticio del invierno y que era celebrada por los llamados paganos, y así facilitar la aceptación del cristianismo. O sea, fue una táctica, una estrategia de la Iglesia Católica de aquellas personas que celebraban esas fiestas saturnalias el 25 de diciembre. La Iglesia romana adopta esa fecha y la consume en el cristianismo para que los paganos entonces es como una carnada a los paganos, y estos vinieran a reunirse también. Y como no había mucha diferencia entonces en ese caso de las Saturnalias, o sea, de la fiesta, se iban involucrando en el cristianismo. Entonces, así facilitar la aceptación del cristianismo entre los paganos. Hay una palabra que se llama el tiempo de Yulet. ¿Qué era el tiempo de Yulet? Se refiere a la noche más oscura y larga del año, también conocida como Medium Ter, y el solícito de invierno. Bueno, todo esto marca el momento
en que los días comienzan a alargarse y el poder del sol comienza a crecer. Las fiestas de Julek son festividades históricas llevadas a cabo por los pueblos germánicos. El término Julek se refiere al período festivo que rodea la temporada de la Navidad. Al hablar del solsticio de invierno, esta es una celebración de los pueblos nórdicos y celtas, relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico. El Julek originalmente duraba 12 días. Más tarde, alejándose de sus raíces paganas, Julek se formuló de forma cristiana, dando lugar al término en inglés Christmastide, que traducido es tiempo de Navidad. Bueno, estamos hablando sobre lo que es la definición de la Navidad, de nacimiento. Estamos hablando el origen de la Navidad, de cómo se origina lo que hoy día las iglesias, vamos a decir, la iglesia romana celebra la Navidad. ¿Y por qué no en América Latina se convierte en la cultura? Se convierte en la cultura de la celebración de la Navidad. Ya es un ámbito cultural en el que identifica a Latinoamérica con el cristianismo. El origen de la Navidad en Latinoamérica, documentos históricos señalan que la primera Navidad celebrada en América Latina tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492. La celebración se realizó en la Hispaniola. ¿Y sabe usted cuál es la Hispaniola? Bueno, entonces le voy a decir a qué se refiere la primera Navidad que se celebra en América Latina. Donde hace referencia, hablando de la Hispaniola, a la isla que actualmente conocemos, el cual forma parte de esa isla, es República Dominicana y Haití. Entonces, actualmente la Hispaniola está conformada por Haití y República Dominicana. Poco después que los europeos descubrieron que existía América. La Navidad comenzó a celebrarse mucho antes del nacimiento de Jesucristo también. Aquí vemos que en los tiempos antiguos también se celebraba este tipo de Navidad. Después, unos 400 años antes de Cristo, la religión mitraica centrada en Mitra, el dios persa del sol, se transformaría en la base de la celebración de la Navidad. Los nombres de los dioses paganos que fueron cambiados por diferentes culturas. Aquí vamos a ver de cómo se origina hasta llegar lo que es la celebración de la Navidad, llegar a Jesús, hablando del 25 de diciembre. Vamos a ver desde sus orígenes. Y estos nombres cambiaban de cultura en cultura. Por ejemplo, la cultura persa dominaban en esa región todas las idolatrías. O sea, la llevaron
los persas la llevaron toda esa idolatría a Persia, incluyendo a los dioses llamados Nimrod, Semiramis y Tamuz. Cuando hablamos de Semiramis y Tamuz y Nimrod, los persas eran los originarios de estos dioses paganos. En la cultura griega, ya luego, pasado el dominio a los griegos, de los persas a los griegos, entonces cambiaron de nombre. Ya en Grecia o en los griegos, en las culturas griegas, ya no se llaman Semiramis, ya hay un cambio de nombre. A Nimrod se le llama Osiris, a Semiramis se le llama Afrodita y a Tamuz se le llama Eros. Aquí vemos entonces la cultura egipcia. En el dominio de los egipcios, y también estos cambiaron los nombres por Isis, por Osiris, Isis y Horus. Ahora llegamos a la cultura romana, que es la que hoy nosotros estamos evidenciando en la cultura de América Latina. ¿Qué encontramos aquí? Roma, en la primera era cristiana, los romanos cambiaron los nombres. A Semiramis, entonces le llamaron Venus. O sea, viene de Semiramis, Venus. Entonces, ya ahora en Roma se le llama la Virgen María. Los dioses paganos que otra cultura utilizaron, que se celebraba el 25 de diciembre como solsticio de aquellas culturas, entonces aquí en la cultura romana misma también se celebraban estas festividades. Y primero reciben el nombre de Semiramis, Venus, pero ahora Roma, la iglesia romana, la iglesia católica, cambia, es el nombre de cultura, y a estos dioses le llaman, a Venus le llaman la Virgen María. Y a Tamuz, que le llaman Cupido, entonces Roma le cambia el nombre por Jesús. Entonces, pero obvian el nombre del padre, que sería Osiris o Nimrod, que era el primer nombre que él tenía, Nimrod, luego le ponen Osiris, y ahora en Roma ya ya no se menciona el nombre de Nimrod como dios pagano, sino que utilizan solamente el término de Semiramis o Venus, que es la Virgen María. Entonces le ponen la Virgen María. Y Tamuz, que representa el hijo, que es Cupido, o Iris, entonces le ponen el nombre de Jesús. Por eso vemos que la Iglesia Católica asume que el nacimiento de Jesús surge entre lo que es el 23, el Día del Niño se celebra el 23 de diciembre, el Día de Navidad se celebra el 25. Entonces aquí hay un sancocho entre la tradición católica. Pero bien, aquí ya descubrimos por qué se celebra el 25 de diciembre, el día de la Navidad. Es porque se dice que se está celebrando el nacimiento de Jesús. No, lo que se hizo fue un cambio. Se celebraba el solsticio, donde se consideraba que un día como ese nació Isis o Tamuz o Cupido, nacieron en esa fecha. Entonces cambia la Iglesia Católica
el nombre de estos dioses paganos y entonces lo anexa a Jesús. Entonces ya no es la fiesta pagana, sino que ahora es la fiesta, la celebración del nacimiento del niño Jesús. En la época de Constantino, en el siglo IV, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, y decidieron oficializar el cristianismo como religión oficial en Roma. Para agradar más a los cristianos, mezclaron las fiestas más tradicionales con el paganismo, con los nombres conocidos por los cristianos, Semiramis, Tamuz. Pasaron a llamarse la Virgen María y el niño Jesús. Entonces, una breve historia sobre lo que es Nimrod y Semiramis. Encontramos aquí esta breve historia que Semiramis era esta reina que debe situarse en el periodo que los historiadores denominan el neosirio, es decir, entre el siglo VII antes de Cristo, que viene siendo 806 al 811, también antes de Cristo, se sitúa entre esta época de 806 a 811 antes de Cristo, es donde se da la historia de Semiramis. Semiramis era la reina de Asiria, llamada Astoret y Astarte, reina del cielo o madre del cielo. Que esto lo encontramos en Jeremías capítulo 7 verso 18, donde los hijos, así dice el verso, donde los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Es aquí donde el error de la iglesia tradicional hace celebración, donde compara estas tradiciones, dice que en Jeremías, que lo hacían para provocar a ira a Dios. Esto es importante conocer la historia, porque está en Jeremías, que Dios está haciendo un reclamo donde las madres encendían el fuego, es decir, que pasaban los hijos por el fuego, amasaban la masa para las tortas a la reina del cielo. O sea, ¿a quién se le dice la reina del cielo? Pueden compartir la transmisión, amados hermanos. ¿A quién en la actualidad, en nuestra cultura tradicional de la iglesia popular, a quién le llama la reina del cielo? Eso sería importante. Entonces, si en Jeremías dice que le hacían esto, no se estaba refiriendo a la madre de Jesús. No se refería a la madre de Jesús, porque está hablando en Jeremías y la madre de Jesús todavía no había nacido. Tampoco era la madre del cielo. Nimrod, que nos habla en Génesis 10:8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso de la tierra. Tamuz, que nació el 25 de diciembre del 3005. Y la reina decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser, a lo que se le conocía Tamuz era Baal o el dios Moloch.
hablando de Semiramis, afirma que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Entonces, Tamuz habría nacido exactamente en el día del solsticio de invierno, que se refiere al 25 de diciembre en el calendario bíblico. Cuando hablamos de Semiramis y Tamuz, serían adoptados como dioses y con ello se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y al hijo. Con el tiempo, Semiramis sería adorada como Ishtar, diosa de la fertilidad, y promocionada como la reina del cielo. Que eso es lo que encontramos en Jeremías 7:18. Quiero hacer una alusión para ya en unos minutos ya ir concluyendo sobre el árbol de Navidad, que es muy común en nuestra América Latina, especialmente nosotros los dominicanos. Se usa por cultura lo que es encender el árbol de la Navidad. Ahora veamos la historia del árbol de la Navidad. Por favor, si tienen la oportunidad de compartir la transmisión, compártala para que otros sean edificados en esta historia sobre la Navidad. Después que Nimrod murió, descuartizado por animales, Semiramis quedó encinta de Tamuz. O sea, de Tamuz es que estaba embarazada de su hijo. Llevaba a su hijo Tamuz en el vientre. Quiero explicarlo bien. Que obviamente no fue hijo del rey, sino de un sacerdote al que ella había buscado en secreto para quedar embarazada. En otra palabra, hablando de Nimrod, no era su padre, porque ella le había sido infiel con uno de los sacerdotes. Obviamente estamos hablando de los sacerdotes paganos, los cuales estaban a su servicio. Entonces, hablando de Tamuz, que nació el 25 de diciembre, que ya habíamos reiterado, y la reina decía, hablando de Semiramis, que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser. Pero no fue ninguna reencarnación, sino que fue una infidelidad. De esa manera, Semiramis fue quien inventó la idea de que cada 25 de diciembre, escuchen hermanos, escuchen amigos, lo importante de la historia. De esta manera, Semiramis fue quien inventó la idea de que el 25 de diciembre, Nimrod visitaba, estamos hablando de su esposo que fue devorado en los matorrales por las fieras. Entonces, visitaba la ciudad. O sea, cada 25 de diciembre, Nimrod visitaba la ciudad, viniendo en espíritu en un frondoso árbol, al cual adornaban con diferentes artificios brillantes que simbolizaban al sol y cuyo propósito era hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera productiva. ¿Sabes cuántas ganancias? Hablando en términos, porque nadie le iba a llevar ofrendas miserables a una reina. ¿Sabes cuántos millones, cuántas riquezas acumulaba cada año llevando a ese árbol? Porque allí se presentaba
el espíritu del dios Nimrod, uno de los hombres más poderosos que se registra, visitaba la ciudad en espíritu, en un árbol frondoso. Este se adornaba con artificio brillante como hoy día. Entonces, la historia cuenta que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol, y del dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. En las tradiciones nórdicas, este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, o árbol de la vida, o llamado también justicia divina, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses. ¡Wow! ¡Cuánta historia! Y el Balayag, o salón de los caídos, que esto quiere decir el palacio de Odín. Es decir, es el dios de la sabiduría, el dios de la guerra y el dios de la muerte. Y en las raíces más profundas estaban Helein, que esto quiere decir el infierno o reino de la muerte. Y se encuentra en la parte más profunda y oscura. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de América, tomó un hacha y cortó, ya esto es otro tipo de historia también, cortó un árbol que representaba el Yggdrasil, y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. ¡Wow! Quiero concluir con lo siguiente. Para nosotros no debe ser motivo de tradición pagana. En la Navidad, o sea, en ella, debemos aprovechar el vínculo familiar y fortalecerlo, echando fuera todo desacuerdo. Las herramientas más poderosas, que es la del perdón, aprovecharla, porque Cristo ha provocado un nuevo nacimiento en nuestro estilo de vida. Este estilo de vida, de un estilo de vida natural a un estilo de vida espiritual. Es decir, si ya la tradición nos ha envuelto tanto en la celebración de la Navidad, pues vamos a aprovechar este espacio no como un medio pagano ni de idolatría, sino para fortalecer lo que es el vínculo familiar, el amor, donde se exprese el perdón, se expresa la compasión, se expresa la empatía entre la familia y el prójimo. Porque debemos entender que Navidad, si vamos a asumir lo que es la Navidad, esto significa nacimiento. O sea, debe haber un nuevo nacimiento en tu corazón, en tu vida. No es posible envolverse en mundanalidades, por favor. Si es en honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de Jesús, espiritualmente debe ser celebrado o celebrarse en unidad con tu familia y extender la solidaridad con tu prójimo. ¿Sabes qué? Glorificando a Dios, glorificando el nombre de Jesucristo en todo tiempo.
Y esto entonces nos hará mejores cristianos, diferente a cómo la iglesia tradicional lo podría celebrar. Vamos a honrar, vamos a glorificar a Dios con nuestras acciones, donde podamos poner en primer plano y que toda gloria y toda honra sea a Jesús. En otra palabra, Navidad es nacimiento y Jesús debe ser el reflejo en tu vida de un nuevo nacimiento espiritualmente. Dios te bendiga y que este año sea de muchas bendiciones, los venideros también, pero estas Navidades sean para glorificar a Dios, sin dejar de gozarte con tu familia en el término, en tu condición de cristiano. No te salga del cajón, porque en estos tiempos algunos aprovechan para tomar prestado tiempos a Dios y retornar en enero, que tal vez vuelvan en enero, porque algunos cogen prestado y comienzan a tirarse su trago de vino, su trago de ponche, su traguito de whisky, su traguito bueno, cuántas bebidas hay, y hasta se tiran su merenguito navideño, porque están tomando prestado a Dios esos momentos de vacaciones. Ten mucho cuidado. Todo lo que vayas a hacer no sea para glorificar el cuerpo o para complacer a tu familia o para complacer tu entorno de amigos. No. Tu postura como cristiano no depende ni del espacio ni del tiempo. No, porque donde quiera que vayas, debes ser un digno representante del reino de Dios. Dios te bendiga en gran manera y que Cristo siga renaciendo en tu vida. Tu hermano y amigo Domingo Rodríguez. Muchas, pero muchas bendiciones.